¿Sabes? Anoche como a la 1 de la madrugada vi al señor de la escopeta parado muy cerca de la ventana del cuarto de la niña. Yo creo que, Pardo truncó la frase, ¿qué tú crees, Pardo? Es que la niña ya tiene 15 años y está muy bonita, y él la mira mucho cuando ella pasa por la calle. Yo creo que, Pardo titubeó. Bueno, si no me hablas claro no te voy a entender. ¿Tú supones que él estuviera mirando a la niña? Le dijo el gallego. Sí, yo. Pardo titubeó nuevamente, tengo ese presentimiento, le respondió al final. Pardo y el gallego conversaban animadamente sentados en el portal de su casa, caía una fina llovizna, por la calle recién asfaltada un riachuelo de agua de la lluvia corría juguetón, arrastrando un sinnúmero de piedrecillas y hojarascas de todo tipo que podían verse rodando entre el agua sucia de la lluvia. Pardo se había puesto un abrigo de color negro con grandes cuadros claros, mientras el gallego se frotaba los antebrazos solo cubiertos por una camisa de mangas largas de algodón para calentarse del ligero frío que hacía. En un vaso, sin mucho protocolo, bebían un poco de cerveza casi a la temperatura ambiente. El gallego quedó pensativo con la mirada fija en la casa del vecino de enfrente. Había mucha tela por donde cortar. El señor de la escopeta, como muchos le llamaban, o el caníbal como lo llamaba Pedro, tenía un largo historial de salidas nocturnas, muy enorme, al igual que en el lugar donde vivía antes de llegar a esta barriada de casas individuales, recién construidas, y muy a menudo se le veía en las madrugadas frías apostado en diferentes lugares, con una vieja escopeta de caza en la mano, diciendo que hay un rascabuchador nocturno, pero nunca se había visto a otro más que a él, sin otro delito que estar en diferentes lugares parado mirando a su alrededor. El gallego inundó su cerebro de recuerdos y comentarios, una y otra vez se le veía por acá o por allá, con la escopeta en la mano sin que nadie pudiera decir ni una palabra más, pero ahora había una nueva versión de las cosas. Pardo era un hombre muy serio y estricto en su vivir, y en ningún momento el gallego dudó que estuviera inventando un chisme, y ni siquiera tendría él la necesidad de hacerlo. Ven, dijo Pardo a secas. Se levantó, y el gallego siguió tras él, hasta llegar al patio. Caía una fina llovizna invernal, y éste se cubría la cabeza con las manos. Dando la vuelta a la casa llegaron a la parte exterior de la ventana del cuarto de la niña, a donde se podían apreciar lo que parecían ser chorros secos de espermatozoides adheridos a la pared. El gallego sintió que se le enfriaba el alma, y un escalofrío lo sacudió y le recorrió todo el cuerpo, la prueba irrefutable de que alguien estuviera recostado a la ventana masturbándose, y mirando a la niña de Pardo estaba allí, incrustada en la pared, justo debajo de la ventana. Comenzaban a aparecer muestras del por qué el señor de la escopeta aparecía por todas partes con su vieja arma de caza en la mano. Volvieron al portal y se encontraron a Lidia, la señora de Pardo, tomándose la cerveza que quedaba en el vaso que estaba en el piso junto al sillón donde él estaba sentado. Sigan ustedes arreglando el mundo que yo no dejaré que la cerveza se caliente, dijo ella perdiéndose en el interior del hogar. Pardo la miró sonriente. Abusadora, le dijo. ¿Pero por qué con el arma en la mano? Continuó diciendo el gallego. Yo pienso que lo hace para que la gente crea que él sale con el arma diciendo que hay un delincuente para que no se fijen en él, enfatizó Pardo, y luego de una larga pausa se frotó la frente con la mano izquierda y agregó, hace rato que estoy pensando en eso. Yo creo que la escopeta es solo una farsa para crear una idea equivocada en los vecinos. Desde que él vino a vivir aquí lo veo con la escopeta muy a menudo corriendo por la calle a toda hora de la noche diciendo, si lo cojo lo mato, pero al único que veo siempre es a él. Cómo le gusta salir en las noches oscuras.
advirtió el gallego. Claro, yo estoy convencido que es él, desde hace casi un año y no he podido sorprenderlo. Te digo esto porque yo sé que tú eres un hombre callado y no lo vas a comentar. Hace muchos meses que lo estoy siguiendo y no he logrado nada. Mi trabajo me fatiga mucho, la mecánica es muy dura. Cada vez que tengo que desarmar el motor de un tractor llego muerto del cansancio, casi nunca tengo tiempo de seguirlo despierto, pues me quedo dormido de tanto cansancio. Lógico, es impredecible el momento en que va a salir, y para poder verlo hay que mantenerse despierto, y bien despierto, porque ese canalla no hace ruido. Siempre que lo he visto por la noche en la calle anda en zapatos de tenis para no hacer ruido, le dijo el gallego, y luego de una larga pausa agregó, hay que seguirlo con mucho cuidado no sea que se percate que lo estamos vigilando a él. Al ver esa ventana me parece que tienes razón, el rascabuchador ahora creo que sea él, yo voy a vigilarlo a ver qué pasa, me parece que es él. Pardo es un hombre muy metódico en su vida, y su esposa, Lidia, como anillo al dedo, más no se puede parecer, de unos 50 años, canoso, corpulento, de mediana estatura, es de saludar a todos y cuando tiene necesidad de hablar de alguien deja entrever que él no quiere hablar, visiblemente se molesta a la hora de decir lo que no quiere sobre el prójimo y para suerte de verdades, nunca se le ha visto hablar más allá de un saludo con los chismosos de la barriada, entre los que se destacan el señor de la escopeta, Alfredo, Carlos y Miguel. En una ocasión recién llegado del trabajo, él, Esteves y el gallego conversaban. Esteves le preguntó qué creía del señor de la escopeta, y entonces agitándose el cabello dijo: con lo cansado que estoy y el deseo de bañarme y tomar café. El modo de vida de este hombre fue siempre envidiado por todos, sin distinción, lo admiraron siempre, porque de cada conflicto vecinal él se alejaba con la misma rapidez que un rayo, siempre diciendo que cuanto más lejos mejor. Había construido él su casa en casi 11 años, uno de los primeros en empezar y uno de los últimos en terminar, vivía honestamente de su trabajo sin que nadie pudiera decir ni la más mínima palabra, sin que nadie nunca haya puesto ni una sola letra para hablar en su contra. Solo su casa, su esposa y sus 2 hijos, eran su preocupación, la hembra, de 15 años, y el varón, de aproximadamente 8 años, que ya a esa corta edad se perfilaba como un muchacho callado y respetuoso como su padre. La esposa de Pardo, unos centímetros más alta que él y unos kilos de más, siempre tenía tiempo para saludar a los vecinos, pero más allá de un saludo no se le oía ni la respiración. Agradable y servicial como ninguna otra en toda la barriada, siempre dispuesta a ayudar sin criticar ni meterse en la vida de los demás. En una ocasión hablando con Pardo sobre su esposa el gallego le dijo: si a mí me dijeran que debo hacer una lista de escalafón de cualidades sobre las mujeres de este barrio, pondría en primer lugar a Aida, la señora de enfrente, que puso al escopetero como un trapo viejo, luego a tu esposa, y después a Yolanda, la señora de Monguito, que tampoco se mete en la vida de los demás. Tras una larga conversación, el gallego se retiró de la casa de Pardo con una nueva versión de las cosas, y muy convencido que a su anfitrión nunca se le había tildado de chismoso, mientras que al señor de la escopeta se le tildó de chivato y muchas otras cualidades, desde el primer día que llegó a la barriada para empezar a construir su casa, ninguna de cuyas tildes ha representado la bondad, el respeto o el aprecio a la vecindad, y desde aquel entonces, ha demostrado que es mucho más que todo lo que se ha hablado de él. Se fue con el criterio de que el señor de la escopeta salía de noche a mirar por las ventanas de las mujeres jóvenes del barrio.
de unos 35 años, de pelo muy negro, con una pronunciada curvatura cervical, como quien duerme boca arriba con una almohada muy alta, profesor de ingeniería agrónoma de profesión, según decía él, pero sin trabajo porque decía que habían cerrado la universidad donde impartía clases, hizo su casa al igual que el resto de los vecinos, con esfuerzo propio, lo que supone la compra de todos los materiales y la solución de la mano de obra, en un promedio de 3 años, mientras el resto de los vecinos tardaron entre 5 y 10 años en terminar sus obras, dada la escasez de materiales y la carestía de los mismos, por lo que una y otra vez rodaban comentarios por toda la barriada compuesta de unas 50 casas, todos construyendo, todos a medias, de cómo en tan breve tiempo él había hecho una casa de gran tamaño, con 3 dormitorios de 4 por 4 metros cuadrados, las habitaciones todas de gran tamaño, y siempre la misma pregunta en el vecindario, ¿de dónde saca tanto dinero? A toda hora del día podía vérsele siempre vestido de ropa militar verde olivo, por lo que una y otra vez los vecinos reafirmaban que era la ropa vieja de los militares, motivo por el que los vecinos se dieron a la tarea de llamarlo General Ropa Vieja. La esposa de este susodicho señor de la escopeta, aparente al caso, mas no se podía parecer en cualidades, conocida del gallego desde la infancia, vecinos de la misma barriada donde vivían anteriormente en el mismo pueblo, de baja estatura, ligeramente gruesa, pelo castaño claro, generalmente vestida con un vestidillo de mujer pobre, con saya ancha, aunque eso sí, la casa siempre muy limpia, en algunas ocasiones, no muchas en realidad, caminaba por las noches detrás de su esposo como una sombra, aunque en la mayoría de las veces solo se le veía a él caminando silencioso por toda la barriada. Tenían ya 2 hijos, uno recién nacido, y el otro de 5 o 6 años con el mismo nombre que el padre, que al pasar del tiempo fue demostrando que tenía también las mismas cualidades que este, vestirse de verde olivo y darle a la lengua igual que papá cabra como decían la mayoría de los vecinos. El muchacho, de baja estatura, físicamente se parecía más a la madre que al padre, aunque sus cualidades recordaban más al padre que a la madre, pues a los 16 años ya se decía que le daba a la lengua con la policía igual que su papá. La llovizna había cesado totalmente, y la calle con una ligera inclinación se escurría a toda prisa. Al salir en dirección a su casa, el gallego se cruzó con Nereida que lo saludó muy cortésmente y después le dijo: «Dicen que anoche vieron otra vez al señor de la escopeta merodeando la casa de Pardo». Nereida es la madre de un hombre de unos 25 años, militar de poco rango, pero con salario, como decía él, ya entrada en los 50, un poco preguntona, aunque después no hacía comentarios sobre las respuestas que le daban, se diría, un tipo de chismosa desconocida, pues nunca nadie ha dicho que ella le haya comentado tal o cual cosa, pero eso sí, siempre pendiente del señor de la escopeta, porque, según se dijo en una ocasión, dicho cazador de delincuentes estaba parado frente a su casa, una madrugada, con la escopeta en la mano, de piel cobriza, como amulatada, con el pelo amarillo rojizo, de andar lento, caminaba como ladeando el cuerpo, siempre pendiente de su hijo militar, porque según ella era el más alocado de los 3, y al mismo tiempo, el más dormilón. «No sé, no me he enterado de nada, si él es el mira hueco algún día lo cogerán», le respondió el gallego mientras continuaba su andar. Toda la barriada hablaba una y otra vez desde que el señor de la escopeta había llegado a vivir al barrio, todos se preguntaban,
¿qué hacía él en la calle con una escopeta en las manos, y si era tan poderoso que podía disparar a una persona o al aire siquiera, sin que fuera a parar a la justicia, aunque no pocos decían que la escopeta estaba estropeada y no disparaba? Los vecinos, alarmados desde que él llegó a vivir a la barriada, temían un poco salir a altas horas de la noche ante la posibilidad de que este personajillo, salido de algún cuento de terror, pudiera dispararles, aunque siempre los más sensatos decían, y no sin razón, que ese hombre lo que sufría algún tipo de trauma, quizá porque en algún momento alguien estuviera de rascabuchador nocturno en su casa, o por alguna otra causa estaba traumatizado, pero una y otra vez los vecinos decían desde tiempos atrás, que cuando él iba al baño llevaba la escopeta porque ni en el baño de su casa se sentía seguro, y lo sabía que decían que él dormía abrazado a dicha escopeta. Pedro era el esposo de María Emilia, un matrimonio que rondaba los 35 años, no paraban de decir que cuando ellos vivían en Torriente, un pueblo cercano, cerca de su antigua casa, hasta la policía le tenía miedo al gilipollas de la escopeta, porque él no era de ir a informar a la policía, sino al jefe de la unidad de policías, motivo por el que el pueblo entero decía que era cazador de delincuentes nocturnos y un chivato malo, aunque lo sabían también que lo llamaban el marica de la policía por su fanática costumbre de ir de noche a la casa de los jefes de policía. En realidad, daba gusto verlo payasearse por la calle a altas horas de la noche. ¡Qué porte! ¡Qué aspecto! ¡Qué belleza! Un verdadero miembro de alguna secta de matones, la mayoría de los vecinos le llamaban el gran tonto, sus cualidades de matón o de anormal se le desbordaban, cada vez que sentía un perro del vecindario ladrando en la calle a cualquier hora de la noche, pero en la mayoría de las veces que se le veía a él, los perros no aparecían por ninguna parte, parecía como si se desaparecieran a propósito. Algunos vecinos se preguntaban cuál era la causa de tal fenómeno. La mayoría de la vecindad había optado por tener un perro en su patio, pero estos se desaparecían cuando él salía en las oscuras noches, cuando era visto sin más ruido que el latir del corazón, en cualquier lugar de la barriada, y él afirmaba que durante las noches oscuras era cuando los delincuentes salían, algo que no deja de ser cierto. Una y otra vez los vecinos le decían, anoche casi coges al rascabuchador, y él, orondo, contento y feliz, sonreía como un vulgar anormal afirmando que tarde o temprano lo iba a sorprender. En una ocasión, Manolo, el militar, el hijo de Nereida, dijo que, si era cierto que él quería coger al rascabuchador, u otros delincuentes nocturnos tendría que coger la escopeta por el cañón, pues el delincuente estaba detrás de la misma, por lo que ésta no podía verlo, pero esto fue al principio que este señor vino a vivir a esta barriada, cuando todavía se sabía poco de él, y las personas que vivían en el lugar todavía tenían el cerebro cerrado a la conversación, ahora ya son más abiertos a hablar entre sí, y están cada vez más convencidos que el perfume bueno viene en envases pequeños, y el cazador y el delincuente parecen ser una misma persona. Los días transcurrían muy monótonos, el otoño aparecía en los atardeceres con un viento fresco y suave, arrastrando alguna que otra hojarasca por la recién construida calle, trayendo ese polvo hasta los portales, sin otra cosa que pudiera hacerse que regar un poco de agua sobre el mismo para mitigar tal desgracia. El gallego llegaba del trabajo cuando ya casi frente a su casa vio a Aida, la vecina más cercana al recinto del señor de la escopeta, que vuelve la cabeza frente a él, mirando para la casa del escopetero, escupe, balbucea algo que no puede oír con claridad y luego continuó su camino. Poco rato después la ve de vueltas y le pregunta qué era lo que ella decía siempre que pasaba frente a la casa del payaso y volviéndose le dice, «¡Ay, gallego!
Esa mierda ni se mira. Tú no sabes lo que ese hombre le hizo a mi hijo Joel, que tiene solo 14 años. ¿Qué fue lo que le hizo, mujer? Le dice el gallego un tanto asustado. Mi hijo Joelito, que tiene solo 14 años, estaba discutiendo con su padre y él corrió, lo ató a la columna de la terraza, y mi marido corrió a buscar un cuchillo. Yo tuve que tirarme a las manos de mi marido si no lo mata como a un perro, luego fue a buscar a la policía, el chivato ese nos va a buscar una desgracia, un día mi marido lo va a matar por meterse en la vida de nosotros, que como todos saben, no nos metemos con nadie. No se puede uno ensuciar por semejante escoria, no hagan eso, no vale la pena, le aclaró el gallego repetidas veces. Aida es una mujer de campo, acostumbrada a la soledad campesina, al silencio y al respeto a los demás, a saludar a todos con la misma devoción, generalmente siempre vestida con ropas anchas para mitigar el calor caribeño, de unos 40 años, tiene 2 hijos, el varón de 14, y la hembra de 16, que al pasar por la calle llevan siempre consigo el saludo y el respeto a los demás, su pelo castaño, ligeramente ondulado, apenas le tocaba los hombros, su piel curtida por el sol campesino, pasaba de lo blanco a lo cobrizo, con muestras claras de haber vivido una vida de trabajos y sacrificios al amparo del astro rey. Su esposo, un hombre asmático crónico, de lento andar en bicicleta, se mantenía trabajando como ayudante en un taller de reparación de equipos electrónicos, delgado, de muy buenos modales, de saludar a todos sin detener su andar, pero siempre mirando para la casa del escopetero con los ojos inyectados en sangre, desde el día que éste se inmiscuyó en la vida privada de su familia, un día al ver al escopetero que iba saliendo de su casa, detuvo su andar y le pidió a este que por favor saliera a la calle, que en definitiva no lo iba a matar. Sale hombre, sale que no va a pasar nada. No te encierres, pendejo de mierda. El escopetero solo se volvió adentro y cerró la puerta cuidadosamente. Pocos días después, la misma Aida, iba pasando frente a la casa del gallego y este al saludarla le dice: Buenas tardes Aida, ¿cómo usted ve el ambiente vecinal? Marina y el gilipollas de la escopeta iban saliendo de su casa y esta dijo: Anoche vi a la bailarina en el gran ballet nocturno. Como iba corriendo en puntilla de pie. ¡Qué clase payaso! No se da cuenta que las gentes se ríen de él. Pero bailar no es delito, más bien es sano. Bailar no solo alegra la vida, sino que mantiene al cuerpo ejercitado, le dijo el gallego. Sí, claro. Ni ser payaso tampoco es delito, pero meterse en la vida de los vecinos sí. Dijo ella mirando para el ilustre gilipollas que dio media vuelta y se metió de nuevo en su casa dejando a Marina sola afuera. Segundos más tarde salió mirando al suelo y diciendo: hasta que aquí no haya un problema gordo no van a parar. Tú eres el que no tienes que meterte en la vida de los demás. Le dijo Marina: el problema gordo te lo vas a buscar tú por meterte en lo que no te importa. Tú no tenías que ir a meterte en su casa y menos a buscar a la policía. Aida, muy animada, se ríe sobre las ocurrencias de su interlocutor que le cuenta cómo el payaso de la escopeta corre por la calle en puntilla de pie diciendo: si lo cojo lo mato. De pronto le dice a esta: ahora los vecinos le dicen el desvirgador por lo de tu hijo. El rostro alegre de Aida se torna rígido y toma un tinte ligeramente rojizo azulado, sus pómulos parecen inflamados. El gallego se percata de su negligente frase y pretende enmendar la situación, pero Aida se relaja ligeramente para luego estallar en una estrepitosa carcajada. Jajaja, ay gallego, yo creo que sí.
porque desde hace muchos meses tiene un tremendo encarne con el niño, a mí me parece que sí, que eso es lo que él quiere porque tiene todas las cualidades de marica, se queda mirando para el niño y se relame como un marica enamorado. Marina había salido de compras, regresaba casi de media mañana, en momentos en que Pedro se asomaba a la puerta de su casa con la intención de preparar el coche de caballo para salir a dar unas vueltas para recoger alguno que otro cliente en el coche y ganarse así alguno que otro billete. El mediodía estaba cálido y soleado, y la posibilidad de conseguir unos pocos clientes era bastante alta, y Pedro siempre estaba necesitando alguno que otro billete, esa era su gran necesidad. Marina iba pasando justo frente a su puerta y este aprovechó para recordarle algunas cosas que durante años habían pasado ocultas por la vida. Desde que vives en este barrio no quieres conocer a nadie, le dijo. Los años nos hacen cambiar, aunque el sufrimiento nos mate por dentro, le respondió ella con voz casi apagada. Pedro miró a ambos lados de la calle, y a pasos sigilosos se apresuró en llegar junto a ella. «¿Te has olvidado del pasado?», dijo entonces a secas. «No, es que ahora hay que pensar más en los hijos, ahora soy más madura, aunque a veces quisiera volver al pasado. Es que el tonto ese que tienes de marido no te deja asomar mucho a la calle», advirtió Pedro. «Cuando me di cuenta que era un tonto y ya tenía 2 hijos, ahora no me queda más remedio que soportarlo», aclaró ella demostrando su nostalgia mientras reanudaba su andar. Pedro se quedó atónito mirándola, convencido que bastaría continuar la conversación para poder llegar de nuevo a aquel maravilloso pasado en él. Que ambos constituían una pareja prohibida pero maravillosa, donde el placer era la solución para ambos, y convencido de ello comenzó a preparar un plan, se encaminó de nuevo hacia en caballo y comenzó a preparar los arreos, pero sin poder quitarse a Marina de la mente. Mariuska, la hija de Carlos y Lidia, llega casi corriendo a la casa de Pedro y María Emilia y pregunta a Pedro. «María Emilia está ahí, Pedro. Es que necesito hablar con ella lo antes posible. Ya se fue para su trabajo, si estás tan apurada vete a su consulta de ginecología», le dijo Pedro sin pensarlo mucho. «Tú estás loco, tú quieres que mi mamá me mate». Sentados en el portal de su casa, Yolanda y Monguito, un matrimonio de ancianos, ya sesentones, conversaban sobre lo que se decía que habían visto de nuevo al rascabuchador. En momento en que el escopetero y Marina pasaban frente a su casa, Yolanda y Monguito trataron de disimular el saludo, pero al final les hicieron un breve ademán seguido de un ligero hey. Miguel, el vecino de al lado de Monguito, salió a la acera y al verlos se puso a conversar con ellos parado desde fuera de la baranda del portal. Monguito y Yolanda eran callados y meditados para hablar, era rara la vez que se les veía hablando de alguien, pero uno que otro breve comentario se hacían de vez en vez. Miguel, primo hermano de la madre del gallego, nunca pasó de ser un mal mirado por toda la familia, por chismoso de nacimiento, muerto de hambre de nacimiento, lengua larga de nacimiento, y sobre todo, mala paga de nacimiento. Quien le prestara dinero no lo vería jamás por mucho que lo reclamara. Su padre se había ahorcado siendo él muy joven por lo vago que era, que no tenía ni para dar de comer a sus hijos, y toda la familia decía que Miguel no se había ahorcado no por no tener nada, sino porque no tenía ni valor para hacerlo.
El único que trataba con este era su primo Lázaro, que tenía la desgracia de no poder usar corbata, sencillamente porque la lengua le molestaba para atarla al cuello. Miguel no tardó en meterse en la conversación alegando que él no entendía qué hacía ese hombre con la escopeta en la mano, y decía una y otra vez que si era cazador de delincuentes porque nunca se había visto a otro que no fuera él. La conversación duró largo rato y siempre redundó en lo mismo, porque nunca nadie ha visto a otro que no sea él. Miguel era de baja estatura, de mucho hablar, cocinero de profesión, muy mal entendido de sí mismo, siempre llamándole pariente al gallego, siempre aparentando ser un hombre de bien, pero siempre demostrando que en cada chisme del barrio tenía que correr a meter las narices. Su mujer, María, era llamada Marea, por el gallego y algunos otros de la familia por sus altibajos, de carácter furibundo, ya que en la mayoría de las ocasiones era difícil predecir cuál sería su respuesta ante una situación o una conversación con alguien. Era ella de baja estatura, rubia de piel arrugada y seca. Su gran mérito era que nunca se le oía hablar de nadie y menos aún prestarle atención a su marido cuando éste hablaba de los demás. Milagros, la esposa del gallego, era la rubia más encantadora del mundo, y la vecina, Jordanka, que vivía justo al lado de su casa, se desperdigaba en elogios para con él, diciendo que ella era la mejor esposa, pues en múltiples ocasiones tenía que ayudarla a tender sus ropas lavadas ya que ésta no podía levantar los brazos para hacerlo por un dolor que padecía desde hacía muchos meses. Jordanka le decía al gallego que Milagros tenía voz de cornetín, pero siempre se lo decía en voz baja y le pedía que no fuera a decirle nada para que no se enfadara. Mira que después no me ayuda a tender la ropa, siempre terminaba diciendo, mientras el gallego solo se reía de las ocurrencias de su vecina. Jordanka y Jesús era el matrimonio que vivía al lado del gallego, ella era conocida desde la escuela primaria, y Jesús, un mulato oscuro, ni siquiera del pequeño pueblo, tenían una niña más o menos de la misma edad que la hija de Milagros, solo que media amulatada con el pelo completamente rizado. Jordanka y Milagros conversaban en la terraza hablando del señor de la escopeta, afirmando ella que por primera vez había visto al misterioso personaje corriendo por la calle como un loco con el arma en la mano, y el gallego se filtró en la conversación diciéndole que él era cazador de delincuentes, pero nunca había cogido a nadie, seguido de una risa burlesca. Yo cuando me quedo dormida no me despierto para nadie, dijo al final Jordanka. No creas, que a mí me pasa igual, a veces Yamilka llora por la noche y el gallego me tiene que llamar o no me despierto, y muchas veces es él quien va a ver qué le pasa. Yo voy a preguntarle un día a Marina qué es lo que él hace en la calle con la escopeta, porque todo el barrio dice que el único que aparece cuando ladran los perros es él. Dijo Jordanka. Un buen día llegó a la barriada la noticia de que Jordanka quería irse a vivir a otro lugar, va a permutar, decían, y muy pronto Mariuska trajo también la triste noticia que la mujer que venía a vivir al lado de la casa del gallego era una mujer mala y una vulgar prostituta que estaba casada, pero alternaba con varios hombres a la vez. Mariuska era la hija de Carlos, un negro alto de voz ronca siempre pendiente de la vida de los demás, cuyo único mérito era el de ser apodado Cao, que es un ave de color muy negro brillante, cuyo canto estridente y bullanguero termina siendo bastante molesto. La hija, mulata más bien tirando a oscura, no tenía aún los 16 años cumplidos y su lengua era afilada como una navaja de obsidiana, muy enamoradiza, con un cuerpo alto y robusto, daba la sensación de ser una mujer mucho más adulta, se mostraba como un tanto retrasada mental con muy marcadas bobadas para su edad,
aunque en esta ocasión llegó a decir el nombre de la susodicha mujer, que la llamaban a Perra del Cayo y a qué familia pertenecía. Enseguida el gallego asoció a dicha mujer con la familia de la que fuera esposa de un sobrino suyo hacía algunos años atrás. La nueva vecina llegó a vivir al lado de la casa del gallego aproximadamente a las 9 de la noche. Ya a las 7 de la mañana del siguiente día, estaba él midiendo los límites de su patio pues no tenía cercas, solo para calcular el tamaño de los bloques de construcción para saber cuántos necesitaba y cuánto dinero para comprar los materiales necesarios, y al instante llegó ella y sin pensarlo dos veces le dijo: «Yo no estoy de acuerdo con los límites de la cerca que tú vas a hacer, ¿por qué no?». «¿Con qué límites dice usted?», le preguntó el estupefacto. «Con los de la cerca», recalcó ella. «Si no está de acuerdo con los límites de la cerca vaya a quejarse a donde considere prudente». «Yo no tengo problemas, el que tiene que ir a quejarse es usted», le respondió ella de forma desvergonzada. «Ya me hablaron mucho de usted, y créame, yo tengo muy poco sentido del humor para tratar con gente de su clase, ya han hablado demasiado de usted en este barrio, usted acaba de llegar y ya quiere problemas conmigo, tenga cuidado, se lo advierto». Se quedó espasmada y entró silenciosa a su casa sin decir palabras. Después que esta señora llegó a vivir al lado de la casa del gallego, este llamó a su sobrino que vivía en la ciudad de Santi Espíritus, para que viniera, y al verla le dijo: «Ay tío. Esa es la mujer más mala de este mundo. Imagínate que vivía en Cayo Ramona y allá le llamaban la Perra del Cayo porque tenía todo el lugar convertido en una perrera, tío, en el Cayo, Playa Girón, y el Lechal, no hubo un hombre que no se acostara con ella, y a los que no la miraban les decía a sus esposas que ellos se metían con ella. Cuando los hombres solteros no le hacían caso hasta les tiraba piedras en plena calle y les gritaba de todo, entre otras cosas los hombres le decían fuego uterino y otras barbaridades». El gallego le contó que ya habían tenido problemas por los límites de la cerca, y su sobrino le recalcaba una y otra vez, que era la mujer más mala de este mundo, que cuando se encarnaba en un hombre hasta que no se lo acostaba no estaba tranquila. «La suerte es loca y a ti te toca, tío». Repetía una y otra vez: «Parece que está en el patio, vamos a saludarla», le dijo el gallego. «Vete tú, yo solo miraré de lejos, no quiero problemas con esa loca, es el diablo en persona». 05. La vecina colocaba algunas ropas en el tendero de la terraza a la sombra. En el momento en que ambos salieron al patio a saludar a la afamada y feroz mujer, los dos se quedaron mirándola como tendía las ropas, y Noel más adelantado y el gallego varios metros más atrás, uno con estupor de saber que ahora vivía tan cerca de su familia, y el otro muerto de espanto por todo lo que se decía de ella, que al volverse no pudo ocultar su asombro al verse frente a frente con quien fuera esposo de su sobrina. «¿Y Noel, qué haces ahí? ¿Cuántos años sin verte, muchacho? Desde que te separaste de mi sobrina. Esta es la casa de mi tío, yo vengo muy a menudo a verlo, ¿y tú, cómo te va?». «Ah, es tu tío. Vaya pieza que tengo de vecino. Así que seguimos en familia». Y Noel soltó una ligera carcajada, miró a su tío que estaba algo rezagado y luego dijo: «Tú siempre tirando piedrecitas al aire, y a propósito de piedrecitas, ya no guardas piedras en tu casa para tirarle a los hombres que no te hacen caso, como hacías en Cayo Ramona. ¿Te acuerdas de aquello?», dijo ella. «Eso fue a Antonio el del camión, aquel que le decían el conejo, porque era muy sinvergüenza». «No, a Antonio y a todos,
todos los que no te hacían caso salían apedreados, sí o sí, la ley de la obsesión compulsiva, o te los llevabas a la cama o los matabas a pedradas, le dijo Inoel. Tienes un tío muy interesante, dijo ella tratando de desviar la conversación, y milagros que no ha salido al patio a ver lo que haces. Dijo entonces mirando para el gallego que estaba a unos metros de distancia. Milagros sabe lo que tiene, a pesar de todo, ella sabe que yo no soy pan que se deje comer por cualquiera, entonces me vas a llenar la casa a pedradas, le dijo el gallego acercándose por lo interesante de la conversación. Esas son cosas de este loco que no tiene remedio, vaya. Los dejo que estoy apurada. La vecina se aguardó en su casa y el gallego e Inoel siguieron conversando sobre ella largo rato sentados en la sala justo al lado de una cafetera saboreando un delicioso café acabado de hacer. No había en toda la barriada un solo vecino que no le diera el pésame por la desgracia que le acababa de suceder, y el que más se lo repetía era el señor de la escopeta. Esa mujer es una diabla, decían unos, esa mujer es puta por comida, decían los vecinos del lugar donde ella vivía, se acuesta con el primero que le dé algo de comer, el marido no es más que un espantajo. El barrio completo se aquejaba una y otra vez de la desgracia que había llegado al lugar, una y otra vez todos decían que lo que Jordanka había metido en el barrio era una cualquiera, el marido que tiene es el cabrón más grande del mundo. Él sabe que le están pegando los cuernos y no dice nada por lo cabrón que es. Decían. Las tardes cálidas del verano cubano hacían que Milagros y el gallego se acostaran a descansar. El gallego trabajaba en el campo con unos agricultores y prefería descansar en las tardes dominicales para disipar un poco el cansancio de la semana, aunque raras veces se quedaba dormido. Un ventilador colocado a los pies de la cama giraba suave refrescando la habitación, al tiempo que se bañaba una y otra vez sin secarse y así se acostaba al aire para enfriar el cuerpo. En la casa de al lado, la vecina y Ulises, su esposo, no paraban de conversar sobre el mismo tema. Tenían que tener 1000 pesos disponibles para pagar como soborno por correr los límites de la cerca, cosa esta que la inmunda mujer ya daba por hecho como una de sus necesidades prioritarias, pues el pasillo de que disponían era bastante estrecho, y no paraba de decir que ellos necesitaban un pasillo por donde pudiera entrar la bicicleta con un saco arriba. Sí. Hay que buscar los 1000 pesos. Si hay que buscar los 1000 pesos porque se necesita un pasillo por donde se pueda meter la bicicleta, o de lo contrario tendrás que entrar con ella por la sala y eso ensucia todo el piso y tendrás que limpiarlo, decía ella una y otra vez. Lo tuyo es estar en guerra con los vecinos a donde quiera que vayas, eso no tiene remedio, le dijo el marido. Sigue creyendo que yo me voy a rendir. Ese pasillo tiene que ampliarse para poder andar y pasar por ahí, insistía ella. ¿A que él se resigne a perderlo? ¿Crees tú que él es tonto que va a dejar que le quiten lo suyo? Te va a pasar lo mismo que en el edificio, que nadie quería verte por lo problemática que eres, aquí te va a pasar igual, ya lo verás, le decía Ulises, y tú estás de parte de él o de parte mía. Le diré al tasador de vivienda que corra los límites de su cerca del otro pasillo de la casa para que él crea que fue que se equivocó cuando hizo el plano, total, es la misma cantidad de terreno que le corresponde. Ojalá que no quedes en el ridículo, como siempre has quedado. Desde el primer día que esta mujer llegó a vivir al lado del gallego trajo consigo al marido y al querido, pocos días después, cuando ya Milagros y el gallego se habían percatado que ella le estaba pegando los cuernos a Ulises con Rafael,
un amigo de este, un día se puso a hablar con Milagros y le dijo que Ulises y Rafael eran hermanos. Al oírla, el gallego que estaba en la cocina, salió al patio con las manos en la cabeza y le dijo: «Entonces te estás follando a tu cuñado». «¿Cómo follando a mi cuñado? Tú estás loco», dijo ella con voz malhumorada. «Sí», le dijo este, «¿tú crees que aquí no se oye la gritería que formas cuando Ulises se va para el trabajo y Rafael viene a meterse ahí? Debería darte pena tanta gritería. Aquí viven personas, no animales». La vecina agachó la cabeza y tardó largos segundos en volver a recuperar el habla. Ella era trigueña, de pelo muy negro, piernas exageradamente velludas y afeitadas hasta solo unos centímetros por encima de las rodillas, de estatura más bien alta, delgada, de una voz atronadora que todos los días ponía en práctica armándole una sucia gritería al esposo que solo él sabía soportar. Prácticamente cada día cuando salía para el trabajo, sobre las 4 de la madrugada, poco después venía Rafael y formaba una gritería sexual que despertaba a los vecinos. La esposa del gallego una y otra vez decía que en lugar de llamarla la perra del barrio debían decir la gata del barrio, por los ay, que formaba todas las madrugadas cuando venía el susodicho amante. En un amanecer, Rafael, al parecer se quedó dormido y salió ya a plena luz, y en su loca carrera en bicicleta chocó con el poste del tendido eléctrico que está frente a la casa, y cayó al suelo envuelto con los instrumentos de trabajo. Se hizo algunos rasguños ligeros con el serrote, pero todo se quedó en eso, por lo que emprendió de nuevo su desesperado andar para desaparecer del lugar. Al atardecer, cuando Ulises regresó del trabajo, al verlo entrar en su casa, el gallego lo llamó y le dijo: «Esta mañana cuando saliste para el trabajo como a las 7 de la mañana te diste tremenda caída. ¿Qué clase choque con el poste de la electricidad? Yo corrí porque pensé que te habías matado. ¿Qué clase golpe te diste?». La vecina corrió a donde Ulises, lo tomó de la mano y le dijo en voz baja: «Ven, no le hagas caso». Luego dentro de la casa con su voz atronadora le agregó: «Es que yo le dije que tú trabajabas en la cantera porque a mí me dijeron que él es chivato». «¡Qué barbaridad! Cornudo y apaleado», agregó el gallego en voz alta. La vecina y Ulises siguieron cuchicheando largo rato dentro de su casa sin que el gallego pudiera oír nada más, solo un cuchicheo casi inaudible muy difícil de comprender, y el gallego solo acertó a decir: «¿Con qué facilidad lo manipula?». En una ocasión Monguito se vio en la necesidad de montar en el camión que manejaba Ezequiel, el padre de Ezequielillo, un muchacho de unos 17 años, de muy buenos modales, como su padre que conducía un camión militar. De color mulato oscuro, estudiaba él en una escuela de artes aplicadas, y juraba Monguito, que, en el lado derecho de la cabina del camión, había visto la fotografía de Mariuska, mirando fijamente para él. Como quiera que ni Pardo, ni el gallego, ni nadie en la barriada tenían teléfono, estos se las ingeniaron para comunicarse por las noches cuando el señor de la escopeta salía a patrullar la calle con el arma en la mano. Tendieron un cable fino por encima de los tecos de la casa de la vecina sin que se supiera, metiendo las puntas de dicho cable en ambas casas y colocaron en cada extremo del mismo un manojo de latas vacías. Al tirar del cable las latas sonaban y así Pardo se despertaba, o al revés, este tiraba del cable y el gallego se levantaba enseguida. Mantenían una comunicación segura para avisarse cuando el señor de la escopeta apareciera por la calle corriendo en chanclas de baño. Pedro y María Emilia, el matrimonio que vivía frente a Monguito, nunca dejaban de hablar del señor de la escopeta. Ellos lo conocían cuando éste vivía en un pueblo cercano,
y una y otra vez decían que este misterioso hombre acostumbraba a ir de noche a la casa del jefe de la policía a llevarle paquetes y que cada vez que él tenía un problema iba corriendo a la casa del corrupto jefe para que lo tapujara. Pedro era constructor, corpulento, de mediana estatura, que, además, para aumentar sus pocas ganancias en su trabajo, tenía un coche de caballos con lo que, decía él, compensaba los altibajos del mes y María Emilia era enfermera de ginecología y no paraba de hablar de la vecina. Esa mujer debe tener un ácido ahí debajo capaz de derretirle el bicho a cualquier hombre, le decía ella al gallego a diario, ten cuidado no te vayas a meter ahí que esa mujer debe tener el SIDA. La suerte de lo que le ha caído al lado al gallego es muy grande. Comentaban en la cocina de su casa, Marina y el escopetero, haberle caído esa mujer al lado va a ser una desgracia muy grande para él y para este vecindario, con lo bien que se vivía aquí, y con todo lo que hablan de ella. Lo que le ha caído al gallego es la mujer más mala del mundo, decía el escopetero una y otra vez. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, Marina se había levantado unos minutos y tras un ligero ruido en la calle, se puso a mirar a través de las persianas entreabiertas y pudo ver la silueta de Pedro que caminaba lento mirando a un lado y a otro, como buscando algo. Marina sacó la mano a través de las persianas indicándole a Pedro que fuera por el patio lateral de la calle que hacía esquina, en un santiamén llamó al gilipollas de su esposo que dormía, y le dijo que un hombre había pasado por el frente de la casa por toda la calle a la izquierda. De un salto el gilipollas se levantó y cogió la escopeta, saliendo a la calle con paso apurado, mientras Marina corrió al patio de su casa donde Pedro la esperaba ansioso. Al verla sin decir palabras la tomó en sus brazos y un poderoso beso dejó su marca en sus labios, luego levantando desesperado la bata de dormir comenzó a acariciarle la vulva vaginal, susurrándole al oído. Cada vez que te veo me muero de ansias por aquel pasado entre nosotros. Marina, un poco temerosa le dijo, sí, pero vete ya no sea que el tonto este vaya a venir y se dé cuenta, y mientras Marina corría a acostarse de lado en su cama, Pedro salía a la calle y solo unos segundos después pudo ver al gilipollas de la escopeta que caminaba por la calle, al tiempo que le preguntaba a este, ¿no has visto a mi caballo suelto por ahí? Se me ha soltado y yo creo que el muy enamorado se haya ido a donde la yegua que está alborotada. Será, dijo el gilipollas, tú sabes que los caballos van a la yegua alborotada donde quiera que esté. Al entrar en la habitación, Marina le preguntó quién era, y este le dijo que era Pedro que se le había soltado el caballo y sin más se acostó a dormir. Algunos días después, al anochecer, una gritería entre Sergia, que vivía entre la casa de Pardo y la casa de la vecina, hizo que todo el vecindario saliera a la calle. La vecina le gritaba a Sergia que Daily, la hija más pequeña de esta, que aún no había cumplido los 3 años de edad, que aún se tambaleaba para caminar, le había robado $5 que tenía en el bolsillo de un pantalón que estaba en el baño de su casa, y que había que buscárselos, mientras Sergia, una y otra vez, abofeteaba la cara de la vecina. Aquello terminó en que durante muchos días a la vecina no se le oyó pronunciar palabra alguna. Los bofetones tan fuertes que Sergia le propinaba sonaron y se oyeron con facilidad en decenas de metros de distancia. Todo el barrio comentaba, y el señor de la escopeta siempre haciendo de jefe, que cómo a esa mujer se le había ocurrido pensar que una niña que aún se tambaleaba para caminar, iba a coger $5 de un pantalón e iba a llevárselos a la madre. Todos decían, y no sin razón,
que si una niña así cogiera dinero lo único lógico era que se lo llevara a la boca, nadie aceptaba la idea de que ésta metiera las manos en un bolsillo y una y otra vez comentaban la clase chusma que había llegado al barrio, durante algo más de un mes no hubo un día que no se hablara otra cosa que de esta inmunda mujer, y el señor de la escopeta, una y otra vez le decía al gallego que cuando levantara la cerca divisoria entre ambas casas, la hiciera bien alta para que se asfixiara de calor cuando llegara el verano, y se fuera pronto del vecindario. Sergia era una mulata oscura, de cuerpo robusto, que tenía 3 hijos, estaba casada con un mulato claro, alto, fuerte, constructor, callado, muy metódico, pero a Sergia, cuando la molestaban se tragaba hasta al rey de la selva, por las buenas, buena, pero por las malas, impeorable. Pocos días después de eso, la vecina estaba sentada en la sala de su casa mientras Sergia pasaba por la calle y al verla a través de la puerta entreabierta le dijo: «Cuando te coja te voy a arrancar hasta el último pelo, cangreja de mierda». Poco a poco las cosas se fueron aplacando, y poco a poco volvieron a la normalidad en el barrio, pero la mirada de Sergia no cambió nunca más. Cada vez que veía a la vecina, el fuego de sus ojos lo decía todo, y todos estaban convencidos que tarde o temprano aquella mulata estallaría como una bomba a la que se le agrega una y otra vez, de modo ilimitado, pólvora y otras sustancias explosivas, y esto podía verse con facilidad cada vez que al pasar frente a la casa de la vecina, la presión arterial se le subía y los ojos se le inyectaban en sangre. Después que Monguito había visto la fotografía de Mariuska en la pizarra del camión que manejaba Ezequiel, se rumoreó en el barrio la noticia, pero no pasó de ser un simple rumor de poca duración, aunque nadie había dudado de la veracidad del caso, dada la reputación de Monguito, pero nunca nadie había visto a Mariuska y Ezequielillo juntos, por lo que todo pasó inadvertido. Si te gustó el vídeo dale like y comparte con tus familiares y amigos, y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que suba un nuevo vídeo seas de los primeros en recibirlo y así puedas saber de primera mano qué fue lo que le sucedió al señor de la escopeta.